Gracias, señora presidenta. Y hemos escuchado con atención y desde luego que con respeto las distintas intervenciones que fundamentalmente desde la oposición se han ido vertiendo en relación al proyecto en discusión. Recién el diputado de Formosa hablaba de la herencia de la Alianza y no podía menos que recordar el salariazo, la revolución productiva y los 120.000 millones de dólares que recibió aquel gobierno de la herencia menemista, y alguien tiene que hacerse cargo porque Menem no nació de un repollo y seguramente muchos de los que hoy representan a la bancada opositora ocuparon cargos, fueron candidatos, usufructaron resultados electorales. Y la verdad histórica requiere que seamos honestos, sinceros y reconozcamos aciertos y errores. Y también escuchaba otras intervenciones. Hacía un rato la diputada Álvarez Rodríguez hacía una vehemente defensa de lo que importaba la independencia económica, la soberanía política. Y si uno fuera un observador anónimo, seguramente reconocería una Nobel diputada, buena moza, sin lugar a duda, que se inicia en la tarea legislativa, pero a poco de andar descubriría que ha sido la ministra de Gobierno del ex gobernador Scioli, a nuestro juicio y con todo respeto, el peor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires desde la recuperación democrática. Y hablaba con absoluta libertad, pero también con desparpajo de lo que importa el endeudamiento. ¿Y qué fue Scioli sino en el endeudamiento para sufragar el déficit fiscal que no le autorizaba el gobierno nacional? ¿Qué fue la herencia del sciolismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué fue el descalabro económico y financiero que ha heredado la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires? Por eso hay que tener un tanto de respeto y fundamentalmente de fidelidad a los acontecimientos históricos, y a eso me voy a referir. Corría el año 2005 y el presidente Néstor Carlos Kirchner anunciaba al país el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Pago de la deuda que se hacía con las reservas del Banco Central. Pago de la deuda que importaba el 36% de las reservas del Banco Central. Algunos más entusiasmados, otros menos, pero todos con ese sentimiento de menoscabo, de sospecha, de rechazo al Fondo Monetario Internacional. Me tocó, en mis épocas más jóvenes, participar de aquella marcha en el año 84 en contra de la usura internacional, cuando el presidente Alfonsín se subía a las tribunas internacionales pidiendo la constitución de un club de deudores y no pudo lograr que ningún país latinoamericano constituyera ese club que se pusiera al frente de los reclamos de la soberanía y de la independencia económica de las naciones latinoamericanas. Tampoco fue entendido por el partido de la oposición, que al poco tiempo inició con las huelgas, los paros, y 13 paros generales signaron aquel periodo de acostumbramiento y de recuperación democrática y de necesidad de saneamiento de aquella herencia de 40.000 millones de dólares que había recibido el presidente Alfonsín. Pero vuelvo entonces al raconto histórico. Corría aquel año en que el presidente Néstor Carlos Kirchner anunciaba el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y desde el oficialismo y con menos énfasis en la oposición reconocimos ese gesto que nos liberaba de esa auditoría molesta y picante que anualmente nos decía cómo teníamos que corregir en detrimento de los sectores populares las cuentas argentinas. Después vino el canje del año 2005, vino el canje del año 2010, se incorporó al relato del gobierno la necesidad de desendeudar a la Argentina. No era solamente la Argentina que se desendeudaba,
en América Latina. Había sido el hoy cuestionado presidente Lula quien había iniciado el proceso de desendeudamiento. Y obviamente que en tanto y en cuanto esto no afectara la calidad de vida de los argentinos, lo compartíamos. Teníamos superávit gemelo, inflación del 6%, un proyecto de desarrollo nacional que importaba el crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos. La historia empezó a cambiar, porque empezamos a tener déficit, porque empezamos a tener la balanza comercial desbalanceada y porque empezamos a tener inflación. Pero así llegó el año 2014, mayo de 2014, en donde el Gobierno Nacional anuncia, el 2 de agosto del año 2008, que concluye en mayo de 2014, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firma el decreto 1394, por el cual disponía la conclusión de la deuda con el Club de París. A partir de ahí se suceden las crisis sucesivas, la derrota electoral del partido de gobierno en el 2009, pero finalmente en mayo del 2014 el Gobierno Nacional anuncia la conclusión de la deuda, la cesación de pagos con el Club de París. Sería bueno que hoy, en esto que es la caja de resonancia de la política argentina, pudiéramos desayunarnos de algunas cuestiones que han quedado pendientes de aquella discusión. Porque lo cierto es que la Argentina reconoció 9.390 millones de dólares como deuda hacia el Club de París. Deuda que había siendo adquirida por gobiernos anteriores, desde la Revolución Libertadora en adelante. Se había comprometido el erario público con el Club de París. 4.955 millones de capital, 1.102 millones de intereses, 3.633 millones de punitorios. El 39% de la deuda que reconocimos al Club de París por el actual diputado nacional, exministro de Economía, representaban los intereses moratorios y punitorios. Sería bueno que hoy pudiéramos retroactivamente desayunarnos, porque hasta el día de hoy nadie ha tenido respuesta por qué la Argentina declinó la independencia económica y no discutió con el Club de París lo que debía discutir, que era lo que realmente debíamos y no lo que nos exigían. Por último, no se enojen, compañeros. El relato se confronta con la verdad histórica y hay que reconocer la verdad histórica. Pero los compromisos del Club de París, compañero, venga, reconozca la liberalidad de un tema sobre el que estamos y que es necesario que este ámbito, que este foro reconozca. Pero los compromisos del Club de París de pago importaron que en julio de 2014 la Argentina erogara 650 millones de dólares y en mayo del 2015 erogara 500 millones de dólares. Es decir, que al cabo de un año, sobre una deuda de 9.390 millones de dólares, erogamos 1.150 millones de dólares del patrimonio nacional, es decir, el 12%. El Club de París se le comprometió a abonar en 5 años con 2 de gracia, y esto es, al decir de todos los economistas y expertos, ha sido una estafa para la Argentina que no debimos haber aceptado y que este gobierno al que ustedes representaban aceptó sin condiciones. Por último, señora presidenta, y no me voy a extender mucho más, pero creo que el tema merita este intercambio de opiniones que seguramente enriquece el debate. Se ha dicho, aquí lo ha dicho un diputado de Entre Ríos, creo, y con todo respeto lo digo, que hoy estamos entregando independencia económica en función y a partir de los intereses financieros internacionales. Me cabe incorporar al discurso una información que tiene que ver con la devaluación del año 2014.
en el que la Argentina, el gobierno nacional, devaluó por el 22% y autorizó Cierre, automáticamente diputado, por favor. una transferencia de 9.737 millones al sistema financiero. El año 2014 fue el de mayor rentabilidad del sistema financiero privado en la Argentina. No me vengan a hablar de producción cuando fomentaron la especulación en la Argentina. Y eso tienen que hacerse cargo. Tienen que hacerse cargo. Porque mientras fomentaban la especulación, había caída del ingreso, había estancamiento económico, había disminución del consumo, y en eso se tienen que hacer. Gracias, diputado.